Primero, buenos días a todos, bienvenidos. Gracias que hayan acogido nuestra invitación para que les demos algunos comentarios generales del tema de conciliación fiscal, que es el tema que hoy tenemos de moda. Ya los temas que vamos a abordar, acá es importante hacer unos breves antecedentes para lograr entender cuál es la magnitud de la obligación que tenemos hoy en día, porque para poder entender qué es lo que debemos hacer, debemos analizar de forma concreta qué es lo que nos ha llevado al escenario que tenemos hoy en día. Entonces, de esta manera, tenemos que en el año 2009, con la ley 1314, se inició un proceso de convergencia a estándares internacionales. De esta forma, pasamos de unos marcos regulatorios locales a la adopción de unos estándares internacionales. Entonces, acá, ¿qué es el punto determinante? Que se estableció un cronograma de adopción en virtud del cual, antes del año 2015, para cierto grupo de compañías, recordemos que esta ley lo que hizo fue dividir a todos los obligados a llevar contabilidad en diferentes grupos, y de acuerdo a esa clasificación de grupos les dio unos cronogramas de adopción, de tal forma que para los que denominaron en el grupo 1, en el año 2015 ya tuvieron sus primeros estados financieros bajo NIF. El grupo 2, ya en el año 2016 fue donde tuvieron esos primeros estados financieros. Porque este es el punto importante, porque acá es donde se produce el primer gran rompimiento entre lo que son las normas contables y las normas fiscales. Porque antes, si bien es cierto, las normas fiscales tenían plena autonomía y prevalecían frente al tema regulatorio contable, todos conocemos que existía una fuerte conexión entre estas dos normas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo podía tomar para efectos contables o algunas decisiones, para efectos de practicidad, lo que se hacía es que se acogían muchas nociones fiscales dentro de la contabilidad, de tal forma que el proceso de conciliación al final del año era algo más o menos sencillo. Entonces, producto de esta adopción a estándares internacionales y este cronograma de adopción, ya vino la ley 1607 y me dijo: bien, sí, nosotros tenemos unas normas contables diferentes a las fiscales, pero para efectos fiscales no me tenga en cuenta esos estándares internacionales. Deme un plazo de 4 años para que yo como administración determine cuál va a ser ese impacto de esa adopción, porque recordemos que acá bajo estándares internacionales normalmente las utilidades de las compañías crecen. Entonces lo que dijo el gobierno fue: esperemos, déjeme mirar cuál es el impacto en materia de recaudo que va a tener esa adopción de esos nuevos marcos regulatorios, y para esos efectos, por estos 4 años no me tenga en cuenta ninguna de las remisiones que hay en la norma fiscal a la norma contable, entendida como esos estándares internacionales. Eso fue por los primeros 4 años. Sin embargo, acá vino el año que en 2015 y para algunos y para el 2016, donde tenían una norma contable diferente a la norma fiscal, y unas normas fiscales que no necesariamente era lo que conocíamos antiguamente como el decreto 2649. Entonces surgió la necesidad de controlar esas diferencias. De esta forma, por los años 2015 y 2016, dependiendo del grupo de adopción, se tuvo la obligación de llevar un registro de diferencias o un libro tributario, que principalmente lo que me decía es: dependiendo de las diferencias que usted tenga entre lo que está en el estatuto tributario y lo que usted lleva en su contabilidad, le doy 2 opciones para que usted pueda determinar sus bases fiscales. Y principalmente lo que en la práctica se hizo fue que la gente siguió llevando la contabilidad bajo 2649 para final de año, ya hacer todo el proceso de presentación de su declaración. Entonces, en la mayoría de compañías optó por lo que era el libro tributario, y eso fue la base de sus declaraciones de renta. No hay que perder de vista que todas estas declaraciones que se presentaron bajo el sistema de control de diferencias y bajo el libro tributario, esas declaraciones en este momento se encuentran abiertas.
¿Qué significa eso? Que aunque ya toda esta regulación que se soportaba en esta norma de transición que fue derogada con la ley 1819, eso yo ante alguna fiscalización de la DIAN lo voy a tener que seguir viendo. Entonces eso fue lo que pasó con ley 1607. Estabilizo mis normas, mis remisiones a la contabilidad a lo que era el decreto 2649 y establezco un control de bases fiscales basado en ese sistema de registros obligatorios o libro tributario. Ahora, pasamos a la ley 1819 y este fue el gran cambio en materia de tributación, porque ¿qué me dijo? Voy a establecer un sistema de conexión formal de tal forma que todas las remisiones contables que hagan la norma tributaria se van a entender hechas o realizadas a lo que son los estándares internacionales de contabilidad. Y acá viene y el tema que nos convoca hoy, que es el sistema de conciliaciones, que como se adelantó a hablar el doctor Luis Carlos, esto fue reglamentado sobre hasta el final del año. Entonces, acá nos vamos a centrar en hablar en qué fue lo que pasó con la ley 1819 y cuáles son esas obligaciones que surgen para los contribuyentes a partir de esta nueva regulación. ¿Qué pasa? Entonces, tenemos que hay una autonomía e independencia de las normas fiscales. El artículo 4 de la ley 1314 me dijo que solo cuando las leyes tributarias remitan expresamente a ellas o cuando estas no regulen la materia es que las normas internacionales de contabilidad van a tener efectos tributarios. Y ahora el decreto 21-1, el artículo 21-1 del estatuto que fue incorporado por la ley 1819 me dice que para los obligados a llevar contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimiento y remisión de acuerdo con los marcos técnicos normativos contables vigentes en Colombia, siempre y cuando la ley remita a ellas o en los casos en que no se regule la materia. De esta forma, la excepción que me estaba teniendo la norma contable ya quedó incorporada con el artículo 21-1, lo que me permite llegar a la conclusión de que se establece una conexión formal entre lo que es la norma contable y la norma fiscal. Entonces, ¿cuál es el gran problema que me trae esto? Es una discusión que se está avisorando en este momento. ¿Cuál es el fin último de las normas contables? Reflejar la realidad económica de las operaciones. Entonces, en este sentido, vemos que las normas contables hablan de la esencia económica o realidad financiera de la operación y muchas veces para llegar a esa realidad financiera lo que voy a tener que hacer es hablar de la percepción de beneficios futuros, cosas como la medición a valor razonable, donde yo no he realizado esa operación, pero en el mercado ya están dispuestos a darme algún valor diferente a lo que yo tengo en mi contabilidad. Eso sí le importa a las normas internacionales de contabilidad. En cambio, a las normas tributarias no, porque lo que le interesa a la norma tributaria es que las personas que tienen mayor capacidad contributiva, es decir, que tienen mayores medios económicos, puedan o paguen los impuestos que deben pagar de acuerdo a lo que realmente tienen. Entonces, acá vemos que estas dos normas pueden generar una tensión porque tienen dos fines diferentes. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la norma tributaria? Establecer una serie de excepciones para efectos de lograr guardar este equilibrio que debe existir. Es decir, yo sí adopto para efectos contables, para efectos fiscales, las normas de contabilidad, pero yo voy a corregir todas esas inferencias, esos juicios de valor que yo puedo tener cuando aplico normas contables, de tal forma de que yo le quite esas discrecionalidades que bajo normas internacionales puedo tener para efectos de guardar este principio de capacidad contributiva. Esto es un principio constitucional, de tal forma que una de las primeras discusiones que se dio cuando se adoptó la ley 1819 es si esta norma podría vulnerar este principio. Y otra situación es que lo decían es, ojo, yo estoy haciendo una remisión desde la norma contable,
yo, norma fiscal, estoy llamando a la norma contable para regular cuál va a ser esa base imponible bajo la cual yo voy a llegar a determinar los tributos. Entonces, otra discusión que se dio es si esto vulneraba el principio de legalidad, porque recordemos que en materia tributaria cualquier carga que me vayan a imponer debe estar regulada por el Congreso, es decir, debe provenir de una ley de la República, porque se supone que cuando nosotros escogemos a nuestros congresistas, lo que vamos a hacer este fin de semana, lo que estamos diciendo es: vaya y represénteme en un organismo de elección popular para que usted haga la voluntad. Eso es un mecanismo de representación. Entonces, los que llegan allá están llevando todas nuestras ideas, están velando por nuestras preocupaciones, y solo en esa medida, cuando las personas que nosotros elegimos nos pueden imponer tributos. Ese es el principio que se conoce como no hay tributación sin representación. Entonces, toda esta discusión todavía se está dando en el seno de la Corte Constitucional. A la fecha no hay una sentencia, un pronunciamiento oficial que me permita decir cuál va a ser el sentido de ese fallo. Sin embargo, cuando se adoptó la ley 1314, acá no la alcanzan a ver, pero está citada en la sentencia C-1018 del año 2012, en esta se hablaba de la constitucionalidad de la ley 1314. ¿Qué me decía acá? Ojo, que yo esté haciendo una remisión a las normas contables no me está regulando ninguno de los elementos del tributo. ¿Qué es eso? Lo que son los sujetos pasivos, es decir, quienes van a pagar el tributo, el sujeto activo de la nación, no me está diciendo cuáles son hechos generadores, no me está diciendo cuál va a ser la tarifa o la base gravable. Entonces, acá yo no le estoy delegando ni al gobierno nacional ni al presidente de la República ninguna de las facultades para que él pueda imponer tributos. Recordemos acá que todas las normas internacionales de contabilidad, para que produzcan efectos en Colombia, deben hacer un proceso de incorporación a través de la adopción de un decreto, y solo cuando ya está dentro de ese decreto contable es que empieza a regir. El mismo decreto dice a partir de cuándo lo va a hacer. Por eso es que se decía que no se le está delegando facultades al presidente de la República. Entonces, primer punto para declarar la ley 1314 constitucional: ojo, que no me está creando ningún tributo. Lo único que está haciendo es servir de ayuda para la determinación de la base imponible. Es decir, yo me estoy sirviendo de una herramienta para efectos de que sea más fácil poder llegar a cumplir esa obligación tributaria. Entonces, ese es como todo el contexto general bajo el cual la norma fiscal se va a nutrir de las normas contables a través de un sistema de remisiones, omisiones, lo cual me va a generar una interacción y una subjetividad de estas normas. Acá vale la pena citar en el año 2015, a finales del año 2015, el Consejo Técnico de la Contaduría emitió una orientación técnica, la número 16, la que me decía cuál era la mejor, cómo se interrelacionaban las normas contables y fiscales. En esta orientación técnica, si bien es cierto, se hablaba del sistema de registros obligatorios y del libro tributario, sí hay una parte muy valiosa en la cual me comentan cómo es que se están relacionando estos dos tipos de normas. Y por ejemplo, en el tema de remisiones, esa es como la forma más fácil que yo voy a encontrar. Este es el ejemplo típico de las inversiones. Por ejemplo, cuando la norma fiscal dice que se suple de la norma contable para efectos de dar los efectos tributarios. De esta forma, la norma, para que exista una remisión, la norma fiscal me llama y me invita a la contabilidad para determinar cuál va a ser la forma en que se va a generar el reconocimiento y medición de esa operación. Ya en el campo de las omisiones, vemos que esta va a ser la forma más difícil de determinar cuando yo estoy ante una omisión donde tenga que aplicar una norma contable, porque va a ser única y exclusivamente cuando la norma fiscal no regule la materia. De esta forma, yo, antes de poder decir que existe una omisión, tengo que haber hecho un análisis de todo el sistema tributario para poder aplicar la norma de contabilidad pura y simple, sin hacer ningún proceso de conciliación. Entonces, en este marco surge una gran diferencia, porque lo que decíamos acá,
que salvo expresamente cuando la norma tributaria remita a ellas o en los casos en que no regule la materia. Es decir, acá la norma fiscal se guardó la facultad de regular ciertas situaciones especiales. Y eso es lo que vemos a lo largo del estatuto tributario, donde existen tratamientos especiales para determinados tipos de operaciones. Entonces, por ejemplo, cuando vemos el tema de los contratos de colaboración empresarial, cuando vemos el tema de las inversiones que son amortizables, cuando vemos diferentes los contratos de concesión, cuando vemos los contratos de construcción, vemos que la norma tributaria hizo un tratamiento tributario específico para ese determinado tipo de operaciones. Entonces, por eso se hizo necesario crear este sistema de obligación, esta obligación que es la de llevar una conciliación contable fiscal. Entonces, ¿qué es esta conciliación? Entonces me dice que sin perjuicio de lo previsto en la ley 1314, que me regula la autonomía entre las normas contables y fiscales, todos los contribuyentes obligados a llevar contabilidad llevarán un sistema de control de conciliaciones de las diferencias que surjan entre la aplicación de los nuevos marcos técnicos normativos contables y las disposiciones del estatuto. El incumplimiento de esta obligación me va a generar una irregularidad en la contabilidad. De esta forma, lo que vemos es que es una obligación de carácter imperativo cuyo incumplimiento me da lugar a la aplicación de esta sanción. Primero, un rechazo de costos, deducciones, impuestos, exenciones, descuentos tributarios y demás conceptos. O una multa que puede ser entre el 5% del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año grabable anterior. Entonces, durante el año 2017 tuvimos la problemática de que debíamos hacerlo, me exponía a una sanción, pero no sabía cómo lo debía hacer. Ya al final del año me viene a salir el decreto 1998 que me regula la forma de llevar toda esta conciliación entre las cifras contables y fiscales. Pero entonces, de todo este tránsito legislativo, ¿cuáles son algunas pequeñas conclusiones que logramos determinar? Que al existir un sistema de conexión formal, que lo que me permite es una mayor facilidad para determinar la base imponible porque me toma la base contable y la depura para llegar al impuesto, va a ser necesario conocer ambas disciplinas, tanto lo contable y lo fiscal. ¿Por qué? Porque la primera punto de partida para efectos de que sus impuestos queden correctamente determinados va a ser que la contabilidad se lleve en debida forma. De esta forma, cuando estemos haciendo cualquier proceso de conciliación, lo primero que se va a pedir son, oiga, pásenme sus estados financieros dictaminados porque son en la medida en que estos ya estén auditados y me digan que reflejan razonablemente la información financiera, es que va a quedar una base contable adecuada que me permita llegar a mi base fiscal. Entonces, acá ante cualquier situación, por ejemplo, ustedes nos llaman, no, señores de Russell, ¿qué va a pasar para el reconocimiento de esta operación? ¿Cuál es el efecto fiscal? Lo primero que nosotros les vamos a decir es, bueno, ¿qué operación está hablando? Segundo, ¿qué dice su política al respecto de esta operación? Tercero, ¿cómo usted la está reconociendo? Entonces, ya después de que tenemos la información de cómo lo están haciendo, esperen un momento, tenemos que hablar con nuestro experto en mí. Germán, ¿qué pasó? No, mira, es que tengo esta operación, ¿cuál va a ser el reconocimiento de esto? ¿Eso está correcto o no es correcto bajo normas internacionales? Ah, ya tenemos el check de que conocemos la operación, ya sabemos si se ajusta a lo que establecen las normas contables. Tercero, bueno, ahora sí, ¿cuál es el impacto fiscal? Esta es una de las normas que generan una conexión formal, es decir, que lo que está contablemente es igual a lo que pasa fiscalmente o no. Esta es una de las normas que tienen excepción donde el tratamiento tributario está totalmente desligado de la contabilidad o no existe regla, entonces me voy a lo que me dice la contabilidad y solo después de hacer todo ese procedimiento es que ya vamos a poder llegar a la conclusión de cuál va a ser el correcto tratamiento fiscal de esa operación. Entonces acá estamos en un mundo donde no podemos desligar ni el conocimiento de la operación de la industria, el conocimiento contable bajo ni el conocimiento tributario, porque para lograr una adecuada
combinación, un adecuado cumplimiento, vamos a tener que tener una correlación total, una sinergia total entre estas dos disciplinas. ¿Qué va a pasar? Como vimos, todo esto va a ser un proceso en donde va a primar el carácter técnico. Y muchas de estas normas, tanto las normas contables como las normas fiscales, se prestan para diferentes interpretaciones, lo que hace que seguramente vamos a tener muchos conflictos en materia tributaria. Incluso cuando hemos analizado algunos casos dentro de la oficina, que nosotros mismos tenemos posiciones diferentes, sustentados tanto en normas contables como en normas fiscales, pero no hemos logrado llegar a consensos en algunos puntos y tenemos diferencias de criterio. Si eso nos pasa al interior de la firma, que hemos tenido como una formación parecida y que normalmente tratamos de estar en sinergia, ¿qué va a pasar cuando me llegue el funcionario de la administración que no conoce mi negocio, que no ha estado conmigo en todo ese proceso de convergencia, que no tiene ni... que bueno, sí, son personas muy bien formadas, pero seguramente están pensando en lo que estaba antes de esta reforma? Entonces acá lo que vamos a ver es que va a ser el cumplimiento de las obligaciones, va a generar un mayor desgaste tanto de ustedes como preparadores, como de nosotros como asesores o consultores, o como nosotros como revisores. Todo va a tener que estar también sustentado, porque seguramente va a generar muchos conflictos, que algunos serán de interpretación y otros por desconocimiento. Y aunque usted quiera cumplir con todas las regulaciones, por esos mismos conflictos de interpretación que se va a generar, en este momento hay mucha inseguridad de cómo yo debo cumplir adecuadamente con mis obligaciones. Entonces acá lo que se genera para los departamentos contables es un reto enorme, porque recordemos que cada vez la administración tributaria tiene más tiempo para venir a fiscalizarme, para venir a proponer modificaciones a mis declaraciones, y cada vez esta administración tributaria se está tecnificando más y cada vez se está volviendo, lo que yo digo, más agresiva en todos sus procesos de fiscalización. Entonces todo este contexto me va a generar un nuevo reto para todos los que estamos involucrados en este tema. Pero bueno, entonces en todo este contexto ya por lo menos tenemos seguridad de qué es lo que la administración quiere, y eso nos lo manifestó a través del decreto 1998. ¿Qué me dijo? Usted está obligado a hacer la conciliación fiscal. ¿Qué es esto? Es una obligación de carácter formal, es decir, usted no va a tener que pagar un impuesto asociado a esto, es simplemente de forma auxiliar para facilitar el cumplimiento del pago de sus tributos. Es un sistema de control o de conciliación, y acá valga resaltar la palabra sistema, es decir, es un todo, está interconectado para los contribuyentes del impuesto de renta que estén obligados a llevar contabilidad. Y acá esta es una de las situaciones que recién se reglamentó, generó algo de controversia, porque al analizar la obligación dejaba por fuera a las personas naturales, que recordemos hay algunas que pueden estar obligadas a llevar contabilidad. Entonces acá, al ser contribuyentes de renta, pueden existir todo tipo de contribuyentes, pueden existir los que son del régimen tributario especial, pueden existir personas naturales, pueden existir personas jurídicas, pueden existir cualquier tipo de contribuyente que sea parte de este sistema. ¿Y qué es lo que me va a controlar? Las diferencias entre los marcos normativos contables y las normas del estatuto tributario. Pero, ¿qué diferencias? Aquellas que son de reconocimiento y medición, porque en el proceso de conciliación fiscal ustedes van a encontrar dos tipos de diferencias, unas que son de reconocimiento y medición y otras que son diferencias de depuración. Las diferencias de depuración estas se pueden generar cuando existen beneficios fiscales, cuando existen gastos no deducibles, limitaciones o prohibiciones, o cuando existen limitaciones a las discrecionalidades que me permite la norma contable. Entonces, a partir de esto, yo voy a tener que determinar las bases contables y fiscales, tanto de activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones. Y acá un punto nuevo es que los demás conceptos que deban ser declarados, porque
Recordemos que nosotros tenemos, por ejemplo, pérdidas fiscales, tenemos excesos de renta presuntiva, tenemos créditos tributarios por impuestos pagados en el exterior, ahora nuevos créditos por los descuentos que me otorga el haber realizado cierto tipo de donaciones, que son conceptos que no deben estar incorporados dentro de contabilidad o están incorporados de una forma diferente. Entonces acá estos demás conceptos también hacen parte de lo que es la conciliación fiscal. Y me dice que esta va a ser la base de la declaración de renta. El sistema de conciliación fiscal está compuesto por dos elementos, que es el control de detalle y el reporte de conciliación. ¿Qué es el control de detalle? El control de detalle es una herramienta de control que es incorporada de forma autónoma por el contribuyente y me mide las diferencias de reconocimiento y medición. Acá una de las discusiones que se dio cuando nos vimos en noviembre, les comentábamos que el proyecto de decreto decía que debería reflejarse de forma simultánea. Ya cambiaron la palabra simultánea por consistente. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no por cada diferencia que vaya a tener entre mi contabilidad y la fiscal no me lo tiene que reconocer al mismo tiempo, sino que todo debe ser consistente, es decir, a ser parte del sistema. Sin embargo, me trajo otra disposición que puede ser algo problemática para su cumplimiento, y es cuando son registros contables asociados a estas. Es decir, cuando se genere una diferencia contable fiscal, yo debo poder demostrar en un registro contable cuál fue la diferencia, es decir, un registro contable que me diga cuál fue su impacto contable y otro que me diga cuál fue el impacto fiscal. No aplica para otro tipo de diferencias y registra de transacciones en pesos. Entonces, cuando exista un contribuyente cuya moneda funcional sea diferente para efectos fiscales, me dicen no, debe ser en pesos, y este control de detalle debe llevarse en pesos colombianos. Acá el mismo decreto 1998 me exonera de la obligación cuando las diferencias no sean significativas. Sin embargo, acá el llamado de atención es que ojo, porque si bien es cierto no va a tener unas diferencias significativas, ¿cómo usted va a lograr concretar y diferenciar para demostrar de que son consistentes? Entonces, aunque el decreto me está diciendo no es obligatorio, la mejor forma de hacerlo si es que sean simultáneos, si es mejor llevar este control de detalle. Este control de detalle nosotros lo vemos más conceptual, elemento por elemento, porque acá tú puedes ver cuáles van a ser las diferencias de reconocimiento y medición en cada una. Es decir, no podemos decir que el libro tributario, donde yo simplemente tenía diferencias de cifras, va a ser las veces de este control de detalle, porque acá tenemos que demostrar elemento por elemento cuáles son esas diferencias, a qué se deben, qué estoy haciendo en un lado, qué estoy haciendo en el otro, y yo debo tener la suficiente capacidad técnica para sustentar cuáles son ambas cosas que estoy haciendo, y detallar las partidas de conciliación fiscal. El otro tema es el reporte de conciliación. En el reporte de conciliación, este es un informe consolidado de saldos contables y fiscales y es un anexo de la declaración de renta. Contiene tanto las diferencias de reconocimiento de medición como de depuración, y la DIAN debe prescribir el formato antes del 31 de octubre de cada año. Como en el año 2017 no lo había hecho, este se prescribió el 29 de diciembre. Sin embargo, la idea es que 2 años antes de que termine el año que se va a producir este reporte, sea expedido. Acá vale la pena hacer una aclaración. Este control de detalles aplica para todos aquellos que tengan diferencias de reconocimiento y medición entre las normas contables y fiscales. Es decir, aplica para todos los contribuyentes de renta obligados a llevar contabilidad. Este reporte de conciliación igual, también aplica para ambos. Lo que pasa es que solo están obligados a reportarlo aquellos contribuyentes que tengan unos ingresos brutos superiores a 45 millones de pesos, una cifra cercana a los 1.400 millones. Entonces, yo siempre debo hacerlo y debe estar a disposición de la administración cuando ésta lo requiera.
Acá me dicen que discrecionalmente puede la DIAN pedirlo cuando ésta lo requiera o que puede solicitar la transmisión electrónica. Cuando se corrija la declaración de renta, yo debo corregir todo el sistema de conciliación fiscal, es decir, tanto el control de detalle como el reporte de conciliación. Se debe conservar por el término de firmeza en la declaración, y recordemos que esta fue una de las modificaciones que me trajo la ley 1819, porque me establece que son 3 años la firmeza ordinaria, 6 años cuando soy obligado de precios de transferencia, 12 años cuando determine una pérdida fiscal o 15 años cuando compense una pérdida dentro de los 3 últimos años en que tenía para poder hacerlo. Entonces acá, mantener libro tributario, sí, esta es una herramienta adecuada, me sirve para soportar mis bases fiscales. Sin embargo, por sí solo no va a ser suficiente como un reporte de conciliación, no va a ser suficiente para llevar este control de detalle y no me va a sustentar adecuadamente mis cifras contables y fiscales. Entonces, es una buena herramienta, pero no debería ser la única para poder dar cumplimiento a esta obligación. Manejar cuentas de orden, hay quienes dicen que este es el sistema que mejor me permite llevar el control porque van a quedar incorporadas dentro de la contabilidad y me va a ser algo más fácil de detectar. Debo aplicar otro sistema de acuerdo a la industria, las políticas contables y diferencias a controlar siempre y cuando cumpla con los requisitos. Acá rápidamente hablamos de la resolución 73 que me estableció el formato 2516. Esta resolución 73 en formato 2516 es el reporte de conciliación. Esto es lo que conocimos el año pasado y que está conformado por una carátula, un estado de situación financiera o patrimonio, un estado de resultados, renta líquida, impuestos diferidos, ingreso de facturación y resumen. Acá les traía como las principales partidas y elementos que trae. Voy a referirme rápidamente a aquellas situaciones que generan una diferencia, un gran reto a la hora de hacerlo. ¿Por qué? Tenemos, en términos generales, el sistema está previsto para que usted a partir del valor contable determine efecto de conversión cuando su moneda fiscal, funcional es diferente al peso, tenga un menor valor fiscal o un mayor valor fiscal y llegue al valor fiscal. Hasta ahí, como lo conocíamos. O lo que normalmente hacíamos en el proceso de apuración, que es lo novedoso que trae la taxonomía XBRL para la determinación de activos y pasivos. Es decir, lo primero que usted tiene que hacer es coger su balance y determinar cuáles son, cómo se clasifican bajo este sistema. Sin embargo, no se queda ahí y me trae unos datos informativos donde yo voy a tener que mirar el valor contable, el efecto de conversión y cuál es el valor fiscal, tanto de activos, pasivos y patrimonio. Entonces prácticamente yo voy a tener que devolverme hasta el estado de situación financiera y apertura, determinar cuáles fueron esos efectos para llegar a cuál es mi valor fiscal actual. Es decir, si bien es cierto me lo están exigiendo en el año 2017, para yo poder llegar a esta conclusión voy a tener que devolverme 1 año o 2 años para dar un cumplimiento adecuado de esto. Pero ese no es el más grave. Miremos el ingreso. En ingresos, algo muy parecido a lo que tenía en el formato 1732, me lo clasifican por tipo de ingresos, venta de bienes, prestación de servicios, solo que me los pide clasificar a los generados al territorio nacional, a otros países, a zonas francas, comercializadores internacionales, lo que conocíamos antes como paraísos fiscales y vinculados económicos. Acá en el sistema del costo, me pide hacer una discriminación que puede ser algo compleja dependiendo de los sistemas de costo que se manejen, y es que en los costos me va a pedir el tema de depreciación contable tanto del costo como el ajuste por revaluaciones o restituciones. Entonces, para efectos fiscales yo debo coger el costo y eso va a ser lo que yo voy a empezar a depreciar, pero acá en el reporte de conciliación yo voy a decir cuál es mi depreciación fiscal, que debería ser lo que está el costo, pero también la voy a tener que discriminar por aquellas depreciaciones que se hacen de lo que son revaluaciones o restricciones de estos activos, y eso va a ser dentro del costo. Pero ahí se vuelve cada vez más interesante el asunto. Acá vamos a tener también que reportar el estado de resultados y el otro resultado integral.
De esto que me pide también el valor fiscal, mayor o menor valor contable. De los gastos también me pide una discriminación, de las depreciaciones me pide igual que el costo, y llegamos acá a la renta líquida. Entonces acá lo que hizo fue adoptar como una especie de lo que me señala la NIC 12 sobre el reconocimiento del impuesto diferido, y me dice, bueno, usted ya me hizo todos los ajustes de depuración tanto en el ingreso como en el gasto, pero ahora clasifíqueme todas esas diferencias en diferencias permanentes que disminuyen la renta líquida o diferencias que aumentan la renta líquida, y dígame si son imponibles o deducibles. También luego me dice cuáles son las diferencias permanentes, cuáles son las diferencias temporales, y clasifíquenlas. Y dígame otras partidas de que esto me pueden generar diferencias como dentro de la liquidación, como son las compensaciones, renta presuntiva, rentas pasivas de la ESE, esto mañana lo vamos a abordar, distribución de la renta líquida por tarifa. Acá, si bien es cierto, en materia de impuesto de renta de personas jurídicas no existe el sistema de cedulación, si vamos a ver el formato 2516, se van a dar cuenta que existen más de 10 tarifas que una persona jurídica podría aplicar. Entonces, eso me va a generar un mayor reto y una mayor complejidad a la hora de poder dar cumplimiento a esto. Me pide unas disposiciones de lo que tengo en mi otro resultado integral, y acá tiene también, bueno, acá no lo vi, acá, que esto me parece algo bien chévere. Cuando tengamos la clasificación de las diferencias, voy a tener que hacer la diferenciación entre cuáles se generaron y cuáles se revirtieron dentro de mi impuesto diferido a la hora de que esté haciendo mi conciliación, y las voy a tener que clasificar entre deducibles e imponibles, tanto esas diferencias que se generaron en el año o aquellas reversiones que se hicieron. Entonces, como vemos, ya esto no es solo 1732, esto requiere un mayor detenimiento, mayor tiempo de dedicación para su cumplimiento, y va a ser cada vez más desgastante poder dar un cumplimiento adecuado. También tiene una hoja de impuesto diferido, también tiene una hoja de ingresos y facturación, donde principalmente acá lo que me quieren determinar es que todos los ingresos que yo tengo estén siendo base de impuestos y que todos los ingresos hayan sido facturados, porque acá pueden existir diferencias, y este va a ser una de las, si uno ve lo que debo reportar es algo muy sencillo, pero acá es donde pueden estar los principales focos de fiscalización para lograr mayores recaudos. De activos fijos, me pide toda la historia de lo que pasó con mis activos desde el momento inicial, me pide tanto los valores contables como los fiscales, pero también discriminándolos entre cuál es mi base de depreciación contable y cuál es mi base de depreciación fiscal. Me dice que cuando tengo varias ceros contables debo reportar el valor acumulado, y me trae unas recomendaciones para diligenciar. ¿Y todo esto para cuándo? Pues recordemos que nuestros vencimientos de renta inician el próximo 8 de abril, sin embargo, a hoy no conocemos cuándo debemos hacer esta reporte de conciliación. ¿Por qué? Se supone que los requisitos técnicos a la forma que es la forma en que yo voy a cumplir esta obligación, solo se va a dar hasta el 31 de marzo solo se van a dar hasta el 31 de marzo de este año. Se estima que se dé para el segundo semestre del año, sin embargo, a hoy no tenemos conocimiento de cuándo debemos reportar esto a la ley. Pero como se dieron cuenta, es un trabajo arduo que requiere un conocimiento de la compañía, un conocimiento de qué fue lo que pasó desde que inició todo este proceso de convergencia para poder tener adecuadamente mi conciliación. Y como vimos, esto es un anexo a la declaración de renta, es decir, se supone que eso me va a llenar y alimentar mi formulario, es decir, cualquier corrección que yo haga puede generar una sanción dependiendo de qué tipo de corrección sea, si eso es informativa, si me va a afectar el valor a pagar o no. Entonces esto requiere un nivel de detalle bastante complejo, y que desde este momento la invitación es a empezar a prepararlo, porque esto no es algo que se haga de un día para otro. Bueno, ese es el panorama general. Ahora lo que quisiéramos hacer es determinar cuál es la interacción entre la base contable y fiscal, y lo que vamos a hacer durante lo que nos queda de mañana
es coger algunos elementos de los estados financieros para determinar cuáles son esas diferencias de reconocimiento y medición que yo debo controlar y que me van a generar seguramente ajustes contables y fiscales a la hora en que haga todo este proceso. Entonces, reconocimiento contable de efectivo y equivalentes al efectivo, acá en principio no me debería generar diferencias, salvo que yo tenga problemas con diferencia de cambio. Acá valga la pena hacer alguna anotación, y es que a finales del año pasado estaba un proyecto de decreto que me regulaba cuál iba a ser la posición de la administración para efecto de la diferencia en cambio generada en efectivo y equivalentes al efectivo, porque existe la discusión técnica si estas partidas generan o no diferencia en cambio, porque pues eso es algo líquido que está afuera y que yo lo puedo generar en la medida en que lo monetice cuando hago uso de esos recursos. Sin embargo, pues esas dos posiciones no están claras, no están definidas, y existía un proyecto de decreto que lo que decía es: con equivalentes del efectivo no se meta, eso no me generaría diferencia en cambio porque ya se entiende realizar. Ya al final de esta charla vamos a poner como unos ejemplos, al final me refiero mañana, donde vamos a analizar este tema en detalle. Entonces, acá, ¿qué tendría que controlar? En la medida en que se genere diferencia en cambio, eso podría ser una diferencia entre lo que es mi tratamiento contable y lo que es mi tratamiento fiscal. En inversiones tenemos que este fue uno de los principales ajustes cuando se hizo todo el tema de convergencia NIF, lo que fueron los gastos pagados por anticipado, gastos de establecimiento, y acá se dejó algo muy parecido a lo que teníamos antes de la reforma. Entonces, para los gastos pagados por anticipado, cuando se genere la primera venta, la primera renta asociada, va a ser que yo tengo la oportunidad de generar ese gasto fiscal. Cuando son gastos de establecimiento, cuando son gastos pagados por anticipado, en la medida en que se reciban los recursos asociados o los servicios que yo esté usando. Se conservó la cuota de 20%, que es lo mismo a lo que teníamos antes nos decía 5 años, ahora nos dice 20% anual. Acá alguna consideración especial para el tema de acciones, cuotas o partes de interés social, porque recordemos que estas acciones, la forma en que yo las debo medir para efectos fiscales va a ser siempre el costo. Sin embargo, para efectos contables se puede hacer a costo o a valor razonable. Valor razonable es la que normalmente se debería aplicar, sin embargo, solo en la medida que me exija un esfuerzo desproporcionado es que yo puedo alejarme del modelo de valor razonable y aplicar el costo. Entonces, acá siempre voy a tener, si yo no estoy reconociendo mis acciones al valor del costo, voy a tener una diferencia que va a ser objeto de conciliación. Y otra situación especial se va a dar en la medida en que yo ejerza influencia significativa o tenga el control cuando tengo inversiones subsidiarias, porque en estos dos eventos yo tengo que aplicar el método de participación. Si bien es cierto, el método de participación no tiene efectos fiscales, yo voy a tener que desconocer ese ingreso, ese menor de la inversión, menor valor de la inversión. Acá normalmente en la depuración de lo que es la base imponible es más sencillo identificar, pero para efectos de la base del fiscal del activo voy a tener mucho cuidado cuando me decreten esos dividendos, porque eso, como es un menor valor de la inversión, va a ser un menor valor de una menor base fiscal de mi inversión, lo que voy a tener que estar controlando año a año. Entonces ese es un punto bien importante, y los que tienen ese tipo de inversiones van a tener que controlar. Muchas gracias, espero que les haya quedado claro, o por lo menos preocupados y sensibilizados para lograr el cumplimiento de estas obligaciones.